Bueno, seguimos adelante con la tercera y última parte de estadística descriptiva. En esta última parte nos vamos a dedicar a hablar en primera instancia de un gráfico nuevo, un gráfico un poquito más complejo que los demás que vimos hasta ahora. Y el objetivo de este gráfico, que se llama el qqplot normal, el objetivo que tiene es comparar la distribución de los datos que tenemos hasta ahora, la de nuestros consumos de agua o la de cualquier variable que estemos observando, comparar esa distribución con una distribución teórica normal. Es decir, nos va a permitir entender cuán distinta es, en simple vista, la distribución de los datos en relación a la distribución normal de Gauss, la campana de Gauss. Entonces, para construir este gráfico lo que vamos a hacer es un paso a paso, que les voy a ir explicando para que lo entiendan de a poco. El primer paso consiste en ordenar los datos de menor a mayor, del más chico al último, y luego aplicarles una estandarización, es decir, estandarizar los datos. A cada uno restarle el promedio. Recuerden que estandarizar una muestra es a cada uno de los x sub i restarle el promedio y dividirlo por el desvío muestral. Obtenemos una muestra de lo que se llaman cuantiles de la muestra z sombrerito. ¿Por qué z? Porque estamos con la variable estandarizada, ¿sí? No es más x sombrerito, sino son los cuantiles de la muestra estandarizados. Ahora yo le voy a calcular a cada uno de esos cuantiles la función empírica, la función de distribución empírica, que sería la f sombrero, a cada uno de esos z, f sombrero de z sub i. Con la única diferencia que no la voy a calcular de la forma tradicional que mostramos antes, sino que ahora la voy a hacer así. Por ejemplo, la f de z1 va a ser 1, porque es el único que hay. Recuerden que esta acumula valores. Si yo le pido el de z1, va a registrar solamente 1, que está de él mismo hacia la izquierda. Y en vez de dividir por n, voy a dividir por n más 1. ¿No? En este caso, la f del z1, que es menos 1,56, va a ser 0,05. La f del z2 va a ser 2, porque voy a acumular el segundo dato, dividido 201. Con esto voy a lograr que el último no valga 1. ¿Sí? Esta es una corrección estadística que no vale la pena ahondar ahora por qué se hace así. En definitiva, la fórmula es que la f sombrerito del z sub i va a ser i dividido n más 1. El i es el orden, ¿no? Y ahora fíjense lo que hacemos. Ahora que tenemos la estimación de la probabilidad acumulada de ese dato, voy a calcular cuál es el valor z, el fractil z teórico de la tabla. Esto es de la tabla de prueba, de la tabla de la distribución normal, que tiene esa probabilidad acumulada. Es decir, bueno, el primero de los datos es el valor que acumula el 0,005 de la probabilidad. Y ahora me pregunto, ¿cuál es, en teoría, el z0,005 de la tabla, de la normal estándar, ¿sí? Y me da ese valor. ¿Estamos? Recuerden que estandarizar los datos se puede hacer para cualquier variable. El tema es que me interesa comparar la variable estandarizada, cómo se comporta en relación a una normal estándar, una z. ¿Estamos? Ahora, como les decía, estos se llaman los cuantiles muestrales y estos son los cuantiles teóricos. ¿Qué debería pasar? Que los de arriba se parezcan a los de abajo en forma lineal. Es decir, que formen una recta, que sean iguales, ¿no? O muy parecidos entre sí. Si nosotros los graficamos, en el eje X ponemos los teóricos y en el eje Y los de la muestra, y marcamos con una línea recta cómo deberían ser, nos da y después nos marcamos los puntos reales, digamos, nos da una idea de cuánto se aleja toda la distribución de una normal perfecta, de una normal estándar perfecta. Si los datos forman una recta, estamos muy bien, muy parecidos a una normal, y si los datos tienen una panza o forman una S, ahora vamos a ver algunos ejemplos, estamos muy separados.
¿no? En este caso forma una panza hacia adentro, una panza hacia arriba, perdón. Esa nos indica que los datos tienen asimetría positiva. Yo ahora les muestro varios ejemplos que resumen todo un poquito de los gráficos que vimos. Fíjense que tenemos 5 casos, uno con asimetría positiva, otro asimetría negativa. El del medio es una asimétrica normal, campana de Gauss perfecta. Fíjense el del medio como en el ggplot los puntos obedecen una recta perfecta o muy parecidos a una recta. Y en cambio asimétrica negativa forman una campana hacia abajo, una panza hacia abajo, y asimétrica positiva hacia arriba. Y como cuando tengo colas pesadas se acuerdan es que la distribución es muy puntiaguda, digamos, las colas caen rápido, tengo una forma de S así, y con colas livianas sería una distribución muy... Las colas tardan en caer, tiene una forma de S al revés. Vean cómo se corresponde cada gráfico con el histograma, ¿no? Y el boxplot también. Fíjense la forma del boxplot de la normal, no hay valores atípicos, el dibujo es perfectamente simétrico. Esto representa un área fija de la caja de los bigotes. En cambio, fíjense cómo van a cambiar para los valores de asimetría negativa, ¿no? Cómo se vuelca hacia la izquierda con asimetría positiva, hacia la derecha con asimetría negativa. Cómo cuando hay colas pesadas hay muchos datos por fuera, muchos outliers, ¿no? Los toma como outliers muchos los toma como outliers. Cómo, fíjense, acá en el gráfico de los histogramas que están en el medio, en rojo está calculada la media, la esperanza, y en azul la mediana. Fíjense cómo para las variables que tienen distribución asimétrica, la mediana está a la izquierda de la media. Acá se ve, digamos, cuesta verlo, pero va a pasar siempre eso, que la mediana esté un poquito a la izquierda de la media. Y en cambio, las que tienen asimetría negativa, la mediana que está en azul está a la derecha de la media. Y en las variables simétricas tiene que coincidir. O debería coincidir. Obviamente, como son muestras, hay errores, ¿no? Entonces, debería coincidir lo más posible. Fíjense qué útiles son todos estos gráficos para entender cómo es una distribución, ¿no? Y ahí podemos empezar a jugar nosotros de decir, ¿qué distribución tienen los datos? ¿Se aproximan a una normal o no? ¿Qué modelo es el que podemos proponer? ¿Uno que tenga simetría positiva o negativa? ¿O parecido a la uniforme? Parecido, ¿no? Ahí empezamos el juego de entender qué posible modelo podemos aplicar. Quería resumirles por último algo más conceptual y más teórico que tiene que ver con el concepto de población y muestra, que hablamos mucho en estadística, y cómo se relaciona eso con lo que venimos haciendo. Nosotros vamos a hacer de cuenta que llamamos población a todas las mediciones posibles de nuestra variable. En este caso, todos los posibles consumos que yo puedo registrar, y vamos a asumir que son infinitos, en forma teórica, no ideal. La población está representada en la materia por la variable aleatoria x de probabilidad, ¿no? La teórica, la variable teórica. Esa población, así como la variable aleatoria x tiene sus propiedades, esas propiedades, ¿qué van a ser? La función de densidad de x, la función de distribución de x, la media de x, la varianza, el coeficiente de asimetría teórico, el coeficiente de kurtosis teórico, en fin. Va a tener todos esos atributos que nosotros no los conocemos. Fíjense que acá no les pongo sombreritos, son los teóricos. Cuando yo tomo la muestra de tamaño n, puedo calcular un montón de cosas a partir de esa muestra, como ya hicimos hoy, en estos videos. El F sombrerito, la mu sombrerito, sigma cuadrado sombrerito, y todas las medidas, ¿no? Una cosa es calcularlos a partir de la muestra y otra cosa es obtener el valor teórico verdadero desconocido. ¿Qué debería pasar? Los valores de la muestra, los muestrales, por eso se llaman muestrales, todos se deberían parecer, mientras vamos a después demostrar esta propiedad, que si la muestra es representativa, los muestrales se deberían parecer a los teóricos, ¿no?
Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos los teóricos no son conocidos. Entonces a nosotros, si tenemos una buena muestra representativa, lo muestral nos va a ayudar a entender lo teórico y proponer algún modelo para poder describir los teóricos. En eso consiste nuestra materia, básicamente. Con esto terminamos el bloque de estadística descriptiva. Después vamos a aplicar ejemplos en el R, vamos a entender un poco mejor las cosas que hayan quedado sueltas. No duden en preguntar, ya sea por los comentarios de acá de YouTube, sino también por el campus o en las clases. Y bueno, espero que lo hayan podido aprovechar.